¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Es un placer estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión me acompaña el gran Nicolás Moraz. Y bueno, tengo que decir que esta es la continuación del primer video que ya Nicolás subió en su canal, pero en esta ocasión, bueno, obviamente también manteniendo la cordialidad, ¿no?, y la simpatía que tuvimos durante nuestra primera conversación, vamos a discutir un poco el concepto de libertad, que creo que es muy importante en estos tiempos. Y la idea es, creo que es el propósito de esta entrega, es que se vea que a pesar de que podemos provenir de diferentes tradiciones o matrices de pensamiento, finalmente al momento de defender nuestras libertades más elementales, nos plantamos juntos y tratamos de trabajar juntos para revertir esa situación tan difícil y tan, en algunos casos, poco promisoria que se nos ofrece en el futuro. Así que, Nicolás, un gusto estar aquí contigo nuevamente. Por favor, adelante si quieres mandarle un saludo a mi gente, que probablemente vaya a ser también tu gente, porque mientras estás mandando tus saludos, voy a poner ahí la dirección del canal de Nicolás para que se suscriban. Adelante, Nicolás. Bueno, Miklos, ante todo es un placer encontrarme nuevamente contigo. Como te lo he dicho en privado, lo digo en público. Son muy pocos los interlocutores con los cuales se puede hablar con semejante altura intelectual, con esta profundidad, asimismo con esta fluidez, y creo que nuestro diálogo, que tiene creo que muchos más puntos de acuerdo que contrapuntos o visiones encontradas, es en todas sus aristas enriquecedor para el público, tanto para el tuyo como para el mío. También te quiero felicitar por la titánica tarea que has realizado desde este canal y porque ya estás rozando los 100.000 suscriptores, es todo un logro, así que te felicito y bueno, un gran saludo a toda tu audiencia, que sin duda son personas instruidas y sedientas de verdad. Me gustó ese cierre, sedientas de verdad. Bueno, muchísimas gracias por tus palabras. Son el sentimiento recíproco y no es un acto de salamería, sino que es un acto genuino. Yo no digo cosas que no siento, jamás lo he dicho, la gente que me conoce lo sabe, y encuentro que siendo un hombre tan joven, que te hayas dedicado tanto tiempo a cultivarte y a tener la valentía de tocar temas que muchas veces pocos se atreven. Ahora, lamentablemente hay que tener mucho cuidado en la manera que uno se expresa ahora, porque cualquier cosa, ¿no? Las sensibilidades están muy altas y no queremos sufrir censura. Y parto con esa idea, la idea de censura, que finalmente es una restricción de libertad. ¿Cómo defines tú, como persona y dentro de tu formación o de tu perspectiva filosófica en términos políticos y económicos, cómo defines tú la libertad? ¿Qué es la libertad para ti? Bueno, para mí la libertad, y tratando de ceñirme un plano del sentido común, si bien me he dedicado toda la vida a leer al respecto, es la posibilidad de hacer y de elegir, lo que por supuesto incluye equivocarse, sin coerción, sin impedimentos externos, ya sea del gobierno o de otras personas, pero bueno, fundamentalmente en un sentido político es sin el impedimento de un gobierno, de un grupo que ejerza la violencia contra el proyecto de vida pacífico de las personas. Por supuesto, la libertad enmarcada en no hacer un daño al prójimo. Yo creo que en esta época, hemos hablado mucho en la primera parte, por eso yo no quiero repetirme, la gente lo puede mirar, sobre el avance, digamos, del control de la información y de la manipulación informativa. Y ya, aunque nosotros no lo hablemos, está muy a la vista como las Big Tech que tú has definido con tanto, digamos, con tanta pericia en el episodio anterior, avanzan sobre nuestra libertad de expresión. Pero a mí me está preocupando también mucho la autocensura. O sea, de por sí nosotros ya estamos obligados a no tocar una serie de temas tabúes, no es con, digamos, una jerga un poco críptica, matizando, disimulando. En mi canal directamente pongo pips, porque si no nos borran. Y yo he ejercido el periodismo desde los 16 años y me fui a los medios tradicionales y he pasado por todos. He pasado por el diario digital nativo más importante de habla castellana, que es Infobae. He pasado por La Prensa, que es el principal periódico, el más antiguo gráfico impreso de la Argentina.
he pasado por la radio, por distintas cadenas de televisión, y siempre uno chocaba con las restricciones de la línea editorial de estos medios, hasta que uno ya concluye, después de pasar un tiempo ahí, que obviamente no están ensañados con uno. No es que yo sea tan importante, es que eso le sucede a todos nuestros colegas, comunicadores, quienes comparten la batalla cultural, que se mueven un poquito de el discurso hegemónico del pensamiento único, y los medios, Miklos, ya hace muchos años que no persiguen ni siquiera la rentabilidad. Son unidades de negocios, de holdings más amplios, que se dedican a hacer relaciones públicas, que se dedican a patrocinar políticos que benefician a esos holdings, muy probablemente en otros sectores de negocio, o a impulsar o a manipular en cierto modo a las personas para que tomen determinadas decisiones económicas. Hemos estado hablando mucho en el episodio anterior de cómo todo este sistema de la Agenda 2030, del gran reseteo que tú describes con maestría, empuja al empobrecimiento, y bueno, hay que hacer un gran ejercicio de adoctrinar, de confundir, para ir en esa dirección. Ahora, lo que me parece una gran ironía es que nosotros terminamos aquí, en la web, en las redes sociales, en las plataformas alternativas, felizmente con éxito, tanto en tu caso como en mi caso, basado en el mérito, en el esfuerzo que uno hace para educarse y para transmitir. Y ahora resulta que estas plataformas, que han obtenido beneficios impositivos enormes, que han obtenido inmunidad legal, desde, como tú me comentabas ayer, la ley de decencia de comunicaciones de Clinton, porque precisamente no se hacen responsables del contenido que publicamos los usuarios, se están comportando como los editores más violentos. Te diría los editores del Pravda, los editores, ¿me entiendes? Los editores del diario de la Unión Soviética, los editores de Patria Libre o de la Gaceta de Prensa del régimen cubano. Y aquí, si me permites un breve corte. Esto, por si acaso, ¿no? Para la gente que piense que aquí no estamos, esto no es una suposición, una especulación. Aquí estamos hablando de hechos concretos. La censura no es una especulación, es un hecho concreto. Lo que tú planteabas, estas estructuras de los medios actuales y la función que cumplen completamente alejada de la búsqueda de la verdad, sino la consolidación de una narrativa dominante en función de sus intereses políticos y económicos, tampoco es una especulación, son hechos plenamente comprobables. Entonces, nuevamente, ahora falta preocuparse también de que por decir la verdad o por decir cosas que son fácticamente comprobables, también esté sujeto a censura. Sí, lo peor es que ahora estamos avisorando, y tú has escrito sendas páginas al respecto, cómo la censura ya alterna entre seres humanos, que son los revisores manuales, por ejemplo, en YouTube, que miran nuestros videos, por ejemplo, en la primera parte de este programa, ha tenido que ir a revisión porque el algoritmo automáticamente dice, este contenido es peligroso, por lo tanto, limitamos su monetización. Por un lado, te estrangulan económicamente con los costos que tiene editar, producir, etcétera. No puedes mostrar anuncios, pero si tan solo fuera eso, bienvenido sea. No, además, restringen la exposición del contenido. O sea, la tasa de cobertura de YouTube no lo muestra en videos sugeridos, no lo muestra a veces, incluso, y me ha pasado y lo he demostrado objetivamente, en la búsqueda. Entonces dices, ¿cómo aparece? Solo si buscas tu canal. Entonces, pierdes al 90% de la audiencia, y en el peor de los casos ya, si cuestionas determinados asuntos prohibidos en la cada vez más amplia lista de políticas comunitarias de YouTube, que como en todo monopolio es una imposición leonina y no un verdadero contrato, te borran directamente, te eliminan de la faz de la tierra, o sea, te borran de la foto como hacían los bolcheviques. Te eliminan de la historia como describía Orwell en 1984. Y aquí no estás haciendo grave. Aquí no estás haciendo ninguna exageración. La gente tendría que pensar un poco, reflexionar, porque a veces, claro, consumen nuestros videos y obviamente esperamos que tengan alguna utilidad para ellos, pero
Acá hay una reflexión muy profunda. Literalmente, si te sacan de redes, te asesinan digitalmente. O sea, en el contexto de las relaciones humanas actuales, a distancia, virtualidad, ¿no? El uso de los chats, los correos, la presencia, hay una persona real y hay también una persona virtual. Y cuando te censuran y te sacan de todas estas plataformas, es un asesinato completo. Desapareciste del sistema. Por supuesto. Y por otra parte, a ver, yo no tengo una visión ingenua. Conozco muy bien la historia del periodismo. El periodismo nunca fue neutral. Por ejemplo, los periódicos de papel se popularizan en la Revolución Francesa. Cada partido, y tú y yo sabemos bien que eran partidos que dirimían las cosas primero en la asamblea y después en la guillotina. Pero cada partido tenía su gaceta. Los jacobinos, los sans-culottes, los hebertistas, los cordeliers, los girondinos. Entonces, el primer periodista argentino que yo admiro muchísimo, Mariano Moreno, el más grande liberal decimonónico que hemos tenido, tal vez, funda la Gaceta de Buenos Aires para promover sus ideales antiimperialistas, librecambistas, contra la esclavitud. William Hearst, por hablar de un hombre no tan santo en quien Orson Welles se basa para la magistral película del cine clásico que recomiendo a todos los cinéfilos, Citizen Kane, el gran magnate de los medios en Estados Unidos, el fundador del Los Angeles Examiner, New York Post y una larguísima lista, era un hombre que ya estaba tan enceguecido en el poder que le daba el manejo de la información que se lo acusa con fundamentos de haber hundido el Maine, de haber hundido el barco estadounidense que generó un casus belli para la guerra con Cuba, con el único fin, en el caso de Hearst, de vender diarios, sabiendo que había otros grupos de presión que les interesaba ese anexo imperialista, esa guerra que se paga con sangre de estadounidenses inocentes que compraban en algún momento sus periódicos y por supuesto de los invadidos. Entonces, esa constante existe, pero en algún momento Internet fue, como lo describe en su magnífico libro Julian Assange en coautoría con Jacob Appelbaum. El libro se llama CryptoPunks, el futuro de la libertad. Yo lo leí hace unos 8 años. El comienzo de Internet fue una enorme descentralización. Tú tenías, y yo lo recuerdo cuando era niño, aunque bueno, yo fui niño a principios del siglo XXI y ya llevaba unos cuantos años Internet, pero tú tenías una tendencia de multiplicación, de competencia en todo, o sea, tenías muchos foros para elegir, muchos sistemas de chat, de Messenger, infinidad de páginas para comprar cosas, una verdadera infinidad. Tenías varios buscadores, tenías todo tipo de plataformas competitivas, informativas, etc. Ahora los oligopolios de las redes sociales, en gran medida con el espaldarazo de los gobiernos, han logrado concentrarlo todo. Llegó un momento donde Facebook e Instagram y WhatsApp lo concentran todo, los foros donde se discute de política, las páginas donde las empresas venden sus productos, los chats, los juegos, absolutamente todo. Y en simultáneo con un fenómeno de digitalización compulsiva del cual ya venimos hablando, donde ya con pretexto de el confinamiento y la sopa china y todo esto, nos encierran violentamente, coercitivamente, con métodos de antaño a todos y nos obligan a terminar de fundir nuestra vida con el éter, con el mundo digital, para que seamos mucho más perfectamente dominables, y es el fin de la privacidad. Literalmente, no, lo que estás diciendo es correcto. Aparte, no solamente es que controlen las plataformas como tal, sino también la infraestructura. Eso es más importante aún, el hecho de que lo que ha pasado hace poco con esta red, ¿no?, alternativa de Parler fue sacada completamente porque hasta los servidores eran proporcionados por estos gigantes. Y aquí lo que estás viendo también es el control, por ejemplo, de la infraestructura en 5G, con una concentración en pocas empresas, 3 principalmente, ¿no? El caso de Huawei, Ericsson y Nokia. En el caso del Cloud Services, que es Amazon, Microsoft, Google Cloud y después Alibaba, donde tienes esta enorme concentración de poder y que toda esta infraestructura digital está también en manos de pocos. Entonces,
Lo que también estás viendo frente a esto es, claro, tú mencionabas esta alianza, ¿no? Para no usar una palabra que pueda ser sometida, que pueda ser considerada sensible, ¿no? Esta alianza entre gobiernos, que es explícita, entre gobiernos, gigantes tecnológicos, medios de prensa, en los cuales se ha llegado a un punto donde ya claramente estos gobiernos, o por lo menos percibimos que no están sirviendo los intereses de las personas, sino que están sirviendo los intereses de estos grupos de poder. Entonces, lo que sucede finalmente es que vas generando tal asimetría de poder, y ya no es un poder, no es una asimetría ni siquiera de carácter económico-política, sino de carácter de data, de información, que como efectivamente se ha planteado, la data es el petróleo del siglo XXI, porque quien controla la data, quien controla la información, controla el mundo, literalmente. Puede hacer contigo lo que se le dé la gana, porque te conoce más que a ti, y además porque tiene elementos para incentivarte o para también desincentivarte. Entonces encaja perfectamente con esa definición de política, la definición más elemental, ¿no? De que la política es aquella arte o aquella ciencia en la cual tú haces que B haga algo, hace que B haga algo que de otra manera B no haría. Entonces tú puedes hacer eso mediante incentivos o desincentivos. Y esa asimetría de información es muy grande. Ellos saben todo de nosotros, absolutamente todo, y nosotros no tenemos idea o sea, no es que no tengamos idea, pero sabemos muy poco de quienes están arriba tratando de dirigir nuestros destinos abiertamente. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo salir de una situación así, ¿no? Donde ya estás encajonado, donde la lucha política por todas estas restricciones que te están planteando ya no se hace en la plaza, Revolución Francesa, ya no se hace en la Revolución Bolchevique, donde tú ocupabas calles y de forma pacífica o incluso a veces violenta, tú dirimías una contienda política. Pero ahora ya hemos pasado, estamos encajonados en este mundo de la virtualidad y es, desde mi perspectiva, un poco desesperanzador ver que uno pueda generar cambios reales en condiciones tan asimétricas y en un sitio donde efectivamente la virtualidad tú no puedes darle vuelta realmente a una asimetría tan grande como esta. Bueno, yo estoy muy de acuerdo contigo en el análisis de este nuevo paradigma al que nos enfrentamos. Lamentablemente, hace mucho tiempo que advierto esta cuestión de que el salto tecnológico tan concentrado, que como yo expresé muy claramente mi opinión de cómo se generaron estos monopolios y oligopolios a través siempre de la violencia política instrumentada en favor de los capitales, de estos grandes capitales que no juegan con las reglas del mercado, es que, bueno, primero veo varias cuestiones. Yo veo que antes la tecnología avanzaba siempre con sus damnificados, no nos olvidemos de los luditas que temían que el mundo se quede sin trabajo en el siglo XIX y quemaban las máquinas de la revolución industrial. Pero al fin y al cabo la tecnología terminaba generando un recambio de empleo, lo que Schumpeter llamaba la destrucción creativa, y la humanidad avanzó moderadamente bien, y se puede decir que el progreso tecnológico hasta cierto punto liberaba, en el sentido de que eliminaba, rompía cadenas, impedimento, acortaba los tiempos, los caminos, las comunicaciones. Ahora, llegamos a una instancia, fíjate esta paradoja, no solo donde lo que tú dices es meridianamente cierto, absolutamente cierto, tal concentración de poder tecnológico nos hace mucho más vulnerables a los designios de quienes concentran este poder. La vieja premisa de Hobbes y el Leviatán y el terror es que ante todo el poderoso no solo debe ser feroz en la imposición de su poder, sino que debe controlar la información. O sea, ya existe esa antigua premisa de que controlar la información es finalmente controlarlo todo. Pero ahora lo que hay además es que se han roto los paradigmas que estaban patentes hasta el siglo XX. Muchos autores marxistas, o Foucault, que no era marxista y me parece mucho más lúcido, hablaron, o Negri por hablar de los neomarxistas, de la diferencia entre la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. La sociedad disciplinaria, estilo decimonónico, es un rey que tiene un ejército, que si los plebeyos, los súbditos que fuere, desobedecen, se abalanza contra ellos y los obliga a obedecer. Pero todo eso tenía un sistema de contrapesos basado en la propia fuerza que concentraba la gente.
No nos podemos exceder demasiado porque si no, cada 2 por 3 habrá revueltas, revoluciones, ríos de sangre y cambios en la estructura de poder. En cambio, la sociedad de control, que empieza a verse más que nada en Occidente en el siglo XX, y nace de los estados modernos, la educación pública, todo un adoctrinamiento que apunta a identificar a las personas con el Estado, a sentirse obligadas de participar, a sentirse engañosamente dueñas de la realidad política, de lo que ocurre por tener la opción de votar, aunque no tengan la opción de ser libres o no. Bueno, es una sociedad donde fundamentalmente hay que vigilar, hay que espiar, hay que anticiparse a los hechos, donde se vuelve mucho más importante el control de la información. Ahora, y no me refiero al siglo XXI, me refiero al 2021, a este año, a este último año que pasó, creo que hemos vuelto, o sea, se han cruzado estos dos esquemas con la peor faceta de cada uno, para terminar de disolvernos en el éter y en convertirnos en su materia y en sustancia totalmente dominable y controlable. Desde lo digital nos han empujado con los métodos coercitivos, con el garrote, con la policía de tu país habilitada durante unos meses a disparar a quien saliera de su casa. Yo me acuerdo de eso, terrible. Bueno, el ejército tiene ese mandato todavía. 100 vidas robadas en la Argentina de un gobierno supuestamente progresista porque la gente salió de su casa. Una violencia, una ferocidad inédita. O sea, se volvieron a unir la sociedad disciplinaria y la sociedad de control. Y dices, ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, para mí la respuesta es, por el lado de lo que tú venías diciendo, lo que el politólogo norteamericano Joseph Nye, un hombre muy, muy presente en las esferas del poder, muy allegado a Kissinger del Partido Republicano, pero también al Partido Demócrata, fundamentalmente en la época de Clinton, llamaba el poder blando, que es más viejo que el pan, es la hegemonía de Gramsci, la superestructura de Marx, la ideología de Destud de Tracy. ¿Qué significa esto? Básicamente convencer a las personas de que el orden, como tú has dicho, que atenta contra sus intereses, es en realidad la seguridad. O sea, es la alegoría de la caverna. Tú estás encerrado, eres un esclavo, pero te sientes seguro. En este caso te sientes sano. Si es que has podido conservar tu trabajo, tus medios de vida, aunque sea empobreciéndote, te sientes sano porque afuera está la peste, porque afuera está el apocalipsis. Es verdaderamente trágico. También hay, desde Netflix, desde las producciones del entretenimiento, hay una carga ideológica insoportable en todo el contenido que ven los jóvenes. No sé si estás de acuerdo. No sé, abiertamente no son series de entretenimiento, todo está orientado al adoctrinamiento, absolutamente todo. Por ejemplo, para imponer esta guerra de los, a la que tantas páginas también he dedicado, incluso he puesto mi cuerpo frente a la turba en aquel mítico video de la horda feminazi contra Nicolás Moraz, para tratar de dar luz a estas cuestiones, que es lo que se esconde detrás del intento de disgregar a las personas, de enfrentar a hombres y mujeres, homosexuales y heterosexuales, de azuzar ese odio. Al fin y al cabo es el antiguo divide et impera, divide y vencerás. Pero las series de Netflix, tú las miras. Yo estaba mirando con mi novio una serie que se llama You, por ejemplo, donde tienes al típico, al clásico galancito, seductor, atento, preocupado, verdaderamente entusiasmado con la chica, y en el fondo es en realidad un asesino serial, que motivado por el amor romántico, por el clásico amor romántico que creo que muchos de nosotros hemos tenido la fortuna de sentir, se termina convirtiendo en un peligro para su vida. Todos los personajes están signados por la violencia de género, por la imposición patriarcal, por la discriminación contra... Parece que realmente estuvieran ambientándolo en la Prusia puritana del siglo XVIII, en vez de en los Estados Unidos del siglo XXI. ¿Qué persiguen con esto? Por supuesto, convencer a la joven espectadora, porque a mí no nos van a convencer de nada. A nuestro público no lo van a convencer de nada. Pero una chica de 15 años que mira eso, no, claro, que nunca ha tenido un novio, termina incorporando la idea de que el amor romántico es peligroso, de que la familia
es una estructura de dominio. Y ahí saltamos a lo que dice esta columnista de Open Democracy, de esta plataforma de medios vinculada a la Open Society, de Soros, de la pandemia ha disparado la violencia de género, es hora de acabar con la familia. A mí me parece ya como Marx diciendo ha llegado la hora de que el terror agónico del mundo que se muere dé lugar a los sangrientos espasmos del mundo nuevo, con toda esa violencia, esa virulencia, ese odio por la humanidad, ese odio por la naturaleza, ese deseo irrefrenable por refundar al mundo de acuerdo a sus caprichos. Y yo creo que hay que tener cuidado también con el aspecto cultural, porque tú dices, la coerción es lo peor, pero si te están manipulando, te están estupidizando para que la aceptes, en algún momento dejar de ser necesaria porque tú vas a ser un esclavo satisfecho. Exactamente. No, es correcto lo que dices, como todo está orientado, ¿no? El sistema educativo, que ya no es un sistema educativo, es un sistema abiertamente de adoctrinamiento. A lo largo de todo el ciclo de vida, de aprendizaje de una persona, desde niño, desde el pre-kinder hasta el momento que sale del colegio, entra a la universidad, sale de la universidad, va a hacer la maestría o va a hacer el doctorado si es que decide hacerlo, en todo momento la ideologización, y después, una vez que es un profesional formado, entre comillas, los medios de prensa y los espacios físicos, las calles, los restaurantes, toda la simbología asociada a esta agenda progresista. Entonces el bombardeo es constante. Y como tú bien dices, mucha gente puede subestimar el poder de ese bombardeo, pero es un bombardeo tremendamente efectivo. En mentes que no se han formado, que no han tenido experiencias propias, donde cada vez las experiencias no son las experiencias vividas, sino las experiencias compartidas o pasadas o narradas. Y finalmente las personas pierden esa capacidad de formarse una opinión propia, una idea del mundo en general, ¿no? Parte también de este confinamiento. Entonces y claramente observas que la orientación de todo este ataque de adoctrinamiento a las bases, a la base de la pirámide poblacional, por lo menos en nuestros países. ¿Por qué? Porque les garantiza, ¿no? Una generación o una serie de generaciones más dóciles y más adaptadas a vamos a ponerlo en términos foro económico mundialistas, de nueva normalidad. Entonces vamos hacia esta nueva normalidad que en realidad es la supresión de todas nuestras formas de vida, de cómo las conocíamos, de todos los derechos que disfrutábamos y que dábamos por descontados y que teníamos el derecho de dar por descontados mientras nos comportáramos como buenos ciudadanos, como tú planteabas, ¿no? No violar el espacio o los derechos de terceros. Pero estamos frente a un cambio realmente paradigmático, independientemente de lo que vaya a pasar más adelante. Nadie tiene una bola de cristal para ver el futuro. Pero yo creo que la profundidad de los cambios hasta este momento es tan grave y no estamos viendo todavía cómo se vienen estas próximas generaciones al momento en que, por ejemplo, empiecen a ocupar puestos de trabajo, al momento en que empiecen a ocupar cargos de toma de decisiones. Cómo esa gente va a implementar su visión distorsionada del mundo en esta realidad, o sea, el encajonamiento de la realidad frente a esta hiperideologización. Y eso es a mí algo que me preocupa mucho, cómo se viene la mano para futuras generaciones frente a toma de decisiones de gente que está siendo criada en este entorno totalmente distorsionado, distópico abiertamente. Yo creo que la esperanza recae, como para darle un mensaje esperanzador a la gente también, en la imprevisibilidad del ser humano. ¿Por qué? Tradicionalmente los imperios, luego de cuando alcanzan determinada extensión, ya no son ni rentables para extenderse ni fácilmente sostenibles. Porque, en términos muy de la escuela austríaca, a la cual no pertenezco, pero me parece un elemento muy interesante de la obra de Ludwig von Mises, surge la imposibilidad del cálculo económico. Pero no es solo el cálculo económico, es la dificultad de administrar, de entender lo que sucede en cada una de las almas que habitan ese imperio, y por lo tanto de poder mantener el statu quo. Después de la Pax Romana, del máximo auge, del máximo esplendor político y militar de Roma, viene el inexorable declive, porque eran una civilización basada en la guerra y en la expansión que ya no le quedaba otra cosa que conquistar que unos pobres bosques con celtas que vivían como los aborígenes de América.
o las estepas con nómades a los que no tenían nada que robarles. Y cuando ya no hubo más botín para repartir, con un sistema económico bastante parecido al asistencialismo estatal, al welfare state de ahora, el panegyricus, o sea, el pan gratis, el entretenimiento gratis, hasta el jamón que repartían en las urbes, etcétera, pierden la fidelidad de su gente porque la gente pierde el confort. Mismo también la cristianización forzosa, que salvando las enormes distancias fue romper con un contrato tácito que era la libertad de costumbres, era tú tribútame y piensa lo que quieras, expresado en Poncio Pilato. A partir de Constantino es tú tienes que pensar esto porque yo he decidido que esto es lo que tú tienes que pensar para que seas parte de mi imperio. Bueno, todo eso genera una angustia social al final, que es lo que permite que 40.000 jinetes nómadas godos destruyan un imperio que se creía destinado a la grandeza y a la perpetuidad, justo después de que alcance su máxima extensión. Algo similar sucedió con el Imperio Español, al que empezaron a doblegar un puñado de piratas. Antes ya le sucedió al Imperio Inca y al Azteca con un grupito de españoles armados que supieron negociar con otros indios que estaban oprimidos y que no tenían ganas de seguir siendo oprimidos. Entonces, siempre la Unión Soviética, bueno, en fin, siempre que hay un orden hegemónico, extenso, profundo, cuando se acerca a su auge o cuando alcanza su auge paroxístico, su máximo esplendor, empieza a debilitarse. A mí me da miedo la manipulación, porque si tú mantienes a la gente conforme, es casi imposible que se rebele. Pero algo que hemos hablado mucho en el primer programa, y de eso se trata su voracidad, su deseo incesante y irrefrenable por controlar a la población, es que hay demasiados excluidos. Del mismo modo que los romanos no querían, no podían, no les compensaba invadir a los anglos y a sus bosques miserables, con respeto miserables, materialmente en todo caso. ¿Me entiendes? Sí, claro. Porque como no les compensaba, a estos señores no les compensa imponer este sistema a la mano de obra no calificada que no tiene forma de trabajar desde su casa. Por lo tanto, primero hay que darle lo que Bill Gates bautizó y Gustavo Vélez, quien es actualmente secretario de Asuntos Estratégicos de Alberto Fernández en Argentina, en sus tiempos del BID, refrendó la idea del cheque robot. Ahora las máquinas van a trabajar, tú no, pero te vamos a dar un cheque basado en una pequeña parte de lo que esta máquina produce para que tú vivas. Eso sí, un impuesto a la tecnología vía renta básica, una cuestión así. Tú te me vacunas, no se te ocurra tener más hijos y tus hijas van a abortar. Porque eso no es una teoría conspirativa. Eso va de la mano de este tipo de programas asistencialistas. Cuando el Fondo Monetario Internacional le prestó dinero a Macri en Argentina, le dijo políticas sexuales, reproductivas, sinónimo aborto. Lo intentaron en el 2018, no pudieron. Ahora en el 2020, Fernández acude a esos mismos capitales de rodillas y se termina aprobando la ley más delirante del planeta. No quiero ampliar mucho de este tema que es polémico, pero la gente lo sepa, hasta el noveno mes de gestación. Esto es una locura que no tiene parangón en ningún lugar del mundo. No sucede en los países nórdicos, no sucede en España, por la difusa causal psicosocial y a criterio del profesional interviniente, se puede abortar. O sea, todo esto con un patrocinio del Estado que ahora va a subsidiar económicamente, con estos fondos prestados, por supuesto, a las mujeres que aborten. Entonces ya dejó de ser una decisión del ámbito privado, es una política pública. Bueno, ahora, ¿toda esta gente se va a quedar satisfecha con este rol, con ser mendigos, con vivir de la limosna estatal? Todos los jóvenes que han llegado a cultivarse un poco, aunque no sean la mayoría, pero sin duda a ti y a mí nos siguen muchos, ¿van a permitir que se siga avanzando de esta forma sobre su proyecto de vida, igualitarizándolos, convirtiéndolos en peones de una partida de ajedrez? Y yo sinceramente no lo sé. Si me permites contar una anécdota, en la Inglaterra de Carlos II, ya después de muchas décadas de que la iglesia anglicana era religión de Estado y se perseguía ferozmente a las iglesias disidentes, nacieron los Quakers, los cuáqueros.
Ujú. De la mano de un hombre, hijo de un almirante muy valiente, que de hecho le había salvado en una ocasión la vida al rey, que se llamaba William Penn. Lo que caracterizaba a los Quakers, que al día de hoy siguen existiendo y la vena se la vemos a ellos entre muchísimos otros descubrimientos técnicos muy interesantes, pero a los Quakers los define, se llaman la Sociedad de los Amigos, los define que no tienen dogmas, no tienen ritos, no tienen autoridades religiosas y no consideran blasfemo ni pecador a quien no comparta su fe. Juzgan a los hombres por su bondad o por su maldad. Todo un credo revolucionario para esa época. Bueno, se convirtió digamos, en una agrupación extremadamente popular. Y el rey Carlos II, preocupado, no solo empezó a colgarlos, mató a 14, confiscó a 14.000, ordena que le traigan a William Penn con él una audiencia privada. Lo sienta a su mesa y le dice, pero tú estás loco, ¿qué estás haciendo? Eres hijo de un almirante. Hay 12 palacios donde podrías reposar tranquilamente. ¿Por qué estás generando este alboroto? Mira que yo te puedo quitar todo. Y Penn le contesta, esto es un hecho real, está documentado, está en las memorias de Jorge II. Y le contesta Penn, que era joven en aquel entonces, yo no tengo miedo a perder mis propiedades. No soy como el resto de los habitantes de tu reino. Entonces el rey redobla la apuesta y le dice, Penn, te voy a encerrar el resto de tu vida, no vas a volver a ver la luz del sol. Y Penn le retruca, si yo renuncio a lo que sé que es justo, traiciono a Dios y me traiciono a mí, estaré preso por más que me encuentre disfrutando, entre comillas, en alguno de los palacios de mi padre. Y finalmente el rey le dice, bueno, te mataré y no tendrás que enfrentar más este dilema. Y Penn le contesta, mátame, yo no soy como tú y no tengo miedo a morir. Entonces el rey se da cuenta, sorprendido, nunca había visto semejante acto de rebeldía, no sabía ni cómo manejarlo, que matar a ese hombre lo transformaría en un mártir y que no habría ya para enfrentar una decena de miles de cuáqueros rebeldes, sino que la mitad de Inglaterra seguiría ese ejemplo de heroísmo. Y los destierra, los manda, le dice, alien de los mares, yo tengo unas tierras que puedes ocupar. Pensilvania. Pensilvania, que fue la finca más grande del mundo, son las tierras donde fueron a parar los cuáqueros, que permitían que a cualquier negro que escapara de las otras colonias se convirtiera en un ciudadano de pleno derecho. William Penn redactó la primer constitución moderna, en la cual se inspira la Constitución americana. Él establecía mandatos de 3 años, sin reelección, una enorme limitación a los poderes públicos, pudiendo haber sido un tirano, pudiendo haber sido un rey maniático en esa enorme extensión de tierra riquísima en el noreste norteamericano, generó un país verdaderamente libre sobre el cual se fundó la aspiración de otros, aunque podremos decir que finalmente una aspiración inconclusa. ¿A qué voy con esto? No tener miedo y aprender a desobedecer es el primer paso para acabar con todo esto. Si un grupo pequeño de personas puede ponerse de acuerdo, no hay ley que se pueda imponer. Cuando cayó el muro de Berlín, los policías tenían órdenes de disparar, pero estaba todo el pueblo unido, buscando la libertad, sedientos de verdad, hartos del sombrío oscurantismo soviético, hartos de la miseria impuesta, hartos de no poder seguir cada uno su camino, y nadie disparó. Y es la historia de todas las revoluciones. Hoy, en mi país, que tuvo la cuarentena más larga del planeta, donde se fundieron decenas de miles de empresas, donde la mitad de la población es pobre, más del 60% de los niños, se arrastraban problemas de antes, pero se profundizaron como nunca con todo esto. Cuando ya no parecía que hubiera una luz de esperanza, comienzan con este cuento de la segunda ola, con el cual ya tienen a todos encerrados en Inglaterra, tú lo sabes bien. Uh-huh.
Y la gente dice no. Y en Mar del Plata los comerciantes dijeron, no va a haber un solo restaurante que cierre. Y en General Roca y en Cipolletti, y una enorme cantidad de jóvenes que están tratando de disfrutar su juventud, que es efímera, la vida pasa y no hay otra. Se enfrentaron a la policía sin violencia y dijeron, de acá no nos vamos. No los pudieron sacar. No pudieron clausurar los negocios. O sea, están derogando, aunque sea punto por punto, de facto el encierro. ¿Cómo? Arriesgándose. Pero si nosotros no nos arriesgamos, si no tomamos la iniciativa, si no tenemos un poco de coraje, no digo que seamos mártires como William Penn y que nos juguemos el cuello, pero si no tenemos un mínimo de arrojo, si no somos capaces de salir sin bozal, luego no protestemos porque nos arranquen nuestra libertad, porque el deber de defenderla no era ni de Donald Trump ni de ningún político, es nuestro deber. La función de nosotros como educadores es despertar a la gente sobre la contrapestración de los derechos y las libertades, que es la responsabilidad. La responsabilidad de defenderla es nuestra. Y si nos ponemos de acuerdo es mucho, mucho, mucho más sencillo. Pero yo creo que todavía hay una luz de esperanza. Todavía ese impulso de vida, esa pulsión elemental, natural de las personas, creo que tiene una oportunidad de frenar esta terrible noche en la que está atravesando la humanidad. No, yo estoy completamente de acuerdo con lo que has planteado, en el sentido de que finalmente los primeros responsables somos nosotros, defender lo que consideramos valioso. Ahora, hay dos cosas. La primera es, probablemente la desesperación es lo que lleva a la gente a reaccionar en muchos casos, porque hay que decirlo, ¿no? En términos históricos, somos parte de las generaciones que con mayores comodidades ha vivido. Entonces, es una serie de generaciones que se acostumbró al placer. Y es difícil, ¿no? Conciliar placer con muerte. No hay una disposición al sacrificio tan fácil, ¿no? Cuando la vida es más dura, probablemente sí tienes disposición a dar lo que más aprecias, lo que más valoras en función de la defensa de tus libertades. Pero creo que ese sería un punto. Y el otro es, cuando tú planteabas correctamente en términos históricos esta rebeldía que surge frente a la imposición tiránica, o también el hecho de que históricamente los imperios que se han extendido demasiado y que tanto por factores administrativos les era inviable sostenerse, o por factores militares no podían controlar la seguridad de esos imperios, se daba en una lógica vamos a decir, no quiero pre-tecnología, la tecnología siempre ha existido, pero ultra tecnológica. ¿Y por qué te planteo esto? Y esto, de hecho, te lo voy a plantear porque es técnicamente posible. De hecho, ya está ocurriendo en casos más acotados, pero ya existe esto, lo que te voy a plantear. Y frente a eso, ¿cómo lo plantearías? ¿Cómo plantearías esta defensa que me acabas de hacer? Tienes sistemas de inteligencia artificial. Tienes un poder de computación enorme, de procesamiento de información, donde técnicamente ya es posible que tú proceses, por ejemplo, las transacciones de millones de personas, transacciones económicas, compra, venta, decisiones de producción, proveedores, todo, en tiempo real y con todo el detalle. Eso que advertía Hayek, ¿no? Cuando decía que por eso es que fracasaban las economías de planificación central, porque no tenían manera de gestionar o de recolectar esa información, y aún si hubiese tenido esa información, era imposible, cognitivamente hablando, de procesar esa información y hacer sentido de ella. Por eso es que siempre los regímenes de planificación central caían. Entonces, la apuesta más segura no es que fuese la opción óptima, pero dentro de esas limitaciones era la menos mala, era decir, bueno, que el mercado se ajuste mediante la oferta y la demanda, ¿no? Y que la gente encuentre a través del precio un mecanismo de negociación. Perfecto. Pero cuando tú ya tienes claro, exactamente. Cuando tú ya tienes este poder de computación, donde tú sí puedes eliminar las dos variables que hacían imposible este modelo de planificación central de Hayek. Cuando tú tienes el volumen de información, la famosa Big Data, cuando la vigilas, cuando la recolectas
cuando hace sentido de ella constantemente mediante estos sistemas de inteligencia artificial, cuando las máquinas tienen capacidad de tomar decisiones en base a ese enorme aprendizaje que han tenido, decisiones económicamente racionales, el principio del libre mercado se cae por completo, porque ya la agencia humana cede el paso a la agencia artificial. Finalmente es la máquina la que decide, con mínimo o nulo margen de error, ¿no?, cuáles van a ser las combinaciones óptimas de demanda y oferta, de cuánto se tiene que producir aquí, cuánto se va a consumir por allá. Técnicamente eso ya es posible. Entonces, frente a esa situación, ¿cómo nos levantamos, ¿no?, ante una situación donde literalmente la agencia artificial está en un punto donde puede tomar control de la agencia humana, donde, para ponerlo en términos más sencillos, nosotros vamos a ser las mascotas de las máquinas? ¿Cómo haces en esa situación? Bueno, ante todo, asumir lo limitado que es nuestra psique y nuestra razón, claro, para comprender y realizar un diagnóstico certero sobre esto. Hay que decir que el sueño de la tecnocracia y del gobierno de las máquinas es una antigua utopía que compartieron Marx, que era su idea del oasis extradinerario. Finalmente las máquinas producirían para todos y la gente podría pescar por la mañana, pintar óleos por la tarde, trabajar 2 horas si quería y si no quería no. Claro, 170 años después el discurso es exactamente, o sea, la promesa es exactamente la misma. Y Schumpeter del otro lado decía, si el capitalismo se extinguirá por esto. Y el hermano mayor de Aldous Huxley el malo, como digo yo, un poco, el hermano mayor de Aldous, Julian Huxley, el padre del transhumanismo, también tenía la idea de que la máquina volvería obsoleto el debate del reparto de bienes y el libre albedrío. Entonces, su hermano, aterrorizado por las ideas delirantes que veía muy avanzadas, Aldous de Julian, que fue, como tú indicaste, el fundador de la UNESCO, escribe El Mundo Feliz, donde avisora un gobierno mundial que es una dictadura de científicos, donde los niños son del Estado y nacen de probeta y la tecnología provee confort a todos. Bueno, yo creo que el debate no es entre el placer, porque el placer es muy subjetivo, y yo creo que ante todo el placer, los placeres más elementales, animales te diría, requieren de la libertad, todos. O sea, tienes que poder comer, tienes que poder relacionar, y aquí hay como una avanzada contra tus afectos, contra el amor, como decía, entre hombres y mujeres, consiguientemente contra el sexo en un punto, porque hay toda una retórica de libertad sexual que en la práctica es un puritanismo y una inquisición absoluta, impuesta por la progresía, por el terrorismo, de las falsas denuncias, etcétera, etcétera. Yo creo que todo esto también riñe con el placer de muchos. El verdadero debate, Miklos, es el debate más antiguo de la humanidad. Es un debate que existe desde que existe el hombre, que es entre la libertad y la seguridad. Yo creo que la seguridad, en todo sentido, la seguridad sanitaria, la seguridad material, ser pobre, pero saber que tú eres pobre y el de al lado es pobre, todos serán pobres y pueden quedarse pobres y permanecerán así sin demasiado esfuerzo, sin morirse necesariamente. Bueno, la seguridad material, la seguridad sanitaria, la ficción de la seguridad frente a la violencia, frente al terrorismo, frente al enemigo creado, etcétera, es lo que motiva ese camino a la servidumbre, esa servidumbre voluntaria de Levotier, esa aceptación de ser siervo y estar cómodo. En términos de Hegel, el esclavo que necesita del amo en la medida que considere que el amo es la seguridad. Yo creo que sigue siendo una elección de las personas, sí, o sea, insisto, no es necesario que todos, no soy naive, no soy utópico. Pero ¿qué pasa si un 20% de las personas que trabajamos con estas tecnologías, tú y yo incluido, hacemos un apagón, una huelga? Por más que nuestra vida se va a volver bastante más difícil, pero ¿qué pasa si logramos sostenerla en el tiempo? Como signo de protesta y predicamos con el ejemplo. La propaganda por el hecho me parece muy poderosa. ¿Qué pasa? Esto es algo concreto, esto no es un futurible, una hipótesis, una posibilidad.
¿Qué perseguían encerrándonos a todos entre tantas otras cosas? Forzar a la bancarización. Señores con bancos para pobres, porque es literalmente la idea de Wallah, que la auspicia Soros Fund Management en Argentina, que la dirige un historiador de Harvard. Ya no tienes que ser empresario, tienes que ser un hombre de los lobbies. Han reportado ganancias récord, bueno, todo esto. Pero hay un efecto colateral. Buena parte de los negocios que quebraron, los quebraron en los papeles. Ya no tributan impuestos. Pero tú vas y en esa pizzería se sigue vendiendo pizza. Y ahora se vende en efectivo y en negro. Y eso es un obstáculo, Miklos. La gente se las ingenia. Cuando yo te hablo de la pulsión para vivir, están empujando. Yo creo que es una apuesta muy soberbia la que están haciendo los metacapitalistas que nos están empujando a esto. Porque a muchas personas le están generando incentivos para aceptar el riesgo, para ir por izquierda, para retroceder, que en este sentido, hasta yo que soy liberal, te lo digo a ti como conservador, bienvenido sea, para retroceder al estadio anterior de mayor libertad, de menos confort y mayor libertad. Creo que antes de que nos arrastren a la desesperación, racionalmente tenemos que tratar de emprender ese camino, aunque sea gradualmente, y contagiar a los demás. La vida no tiene sentido si no luchamos, aunque sea una batalla quijotesca, el tesoro de la libertad que el Quijote le recuerda a Sancho. O sea, nuestra vida no tiene sentido, no somos dignos si no luchamos por ser libres, por ser arquitectos de nuestro propio destino. No son vanas palabras. Tu familia, tus amigos, los que quieres, todo lo que nos rodea es lo que nosotros elegimos. Si no lo elegimos, no tenemos por qué pelear por ello, pero aquí se está dirimiendo nuestra capacidad de elegir. Vamos a terminar como en la distopía de Huxley o Yo, Robot de Asimov, La Luna, una cruel amante, otra novela de Heinlein, y no es divertido. O sea, más allá de la espectacularidad cinematográfica, señores, esto es una película de terror que tiene un mal final. Los protagonistas somos nosotros y es nuestra vida real. No sé, yo me dedico todos los días de mi vida a tratar de generar conciencia en ese sentido. Espero ver más frutos que los que ya se están viendo, pero bueno, no sé, Miklos. Hay un punto donde ya casi que estoy por rezagarme, a resignarme a rezarle a los dioses del Olimpo, o a Thor, o a la fuerza de la naturaleza, a la providencia de la que hablaban los ilustrados franceses, o a la fuerza del azar, pero algo tiene que suceder ya. Es demasiado injusto que le salga tan bien el plan. Mira, yo me identifico plenamente con esas palabras de propósito, ¿no? Creo que eso es importante y creo que cada uno debe ir encontrando su propósito en la vida, pero llega hay circunstancias que te obligan a, si es que no descubriste ese propósito, que te obligan a buscarlo, en el mejor de los casos. Y creo que lo que está en juego ahora es demasiado grande como para ser dejado en que esas decisiones pasen siempre permanentemente a manos de terceros, porque ahí sí creo que eso sería grave. Ahora, también estamos apelando a construcciones teóricas porque no sabemos qué es lo que se viene y son las únicas herramientas con las cuales podemos contar para tratar de hacer sentido a esta complejidad que nos está tocando experimentar. Entonces, el hecho, por ejemplo, como bien digo, ¿no? Técnicamente las máquinas ya podrían tomar decisiones por nosotros, pero eso puesto en la realidad, y es muy cierto, finalmente el ser humano siempre sorprende. Ahí entra ese principio schumpeteriano, ¿no? De la destrucción creativa, pero no necesariamente aplicado a una lógica económica, ¿no? O sea, en este caso no son emprendedores orientados hacia la creación de riqueza material, sino emprendedores orientados a la defensa de su libertad. O no son emprendedores económicos, podrían ser emprendedores políticos, emprendedores sociales, emprendedores culturales. O sea, el emprendimiento puede tomar muchas formas. A todo esto, ahora que mencionaste a Schumpeter, es increíble. Y yo creo que Schumpeter ha sido reivindicado por la historia. Porque en su tiempo, Schumpeter en su tiempo siempre vivió bajo la sombra de Keynes. Detestaba a Keynes, porque Keynes era el dandy, Keynes era el famoso, Keynes era el lindo, ¿no? el de la alta sociedad, y el otro, pues, Keynes era inglés, el otro era de Austria, un imperio fracasado que había sido destruido. Absolutamente. Entonces, para Schumpeter siempre fue muy dura su vida porque siempre vivió... Destruido por una conjura de los ingleses y los franceses, dicho sea de paso. O sea, por todos lados mal.
y finalmente no disfrutó de la fama que sí disfrutó Keynes en vida, porque Keynes sí fue el primer economic rockstar, ¿no? El primer economista estrella de la historia, una especie de Paul Krugman de su época. Pero cómo ha reivindicado la historia a Schumpeter, que se le dice que es el padre de la economía evolucionista, en el momento en que él plantea no solamente este concepto de destrucción creativa, sino que su análisis de cuál va a ser el resultado de un capitalismo desbocado es lo que estamos viviendo hoy, el corporatismo. Es decir, el capitalismo se va a terminar comiendo a sí mismo, porque finalmente en este proceso de destrucción creativa, cada vez las barreras de ingreso a diferentes mercados, es decir, la capacidad de los pequeñitos para ir compitiendo se va a ir limitando, porque los grandes se van a ir haciendo más grandes y ya va a llegar a un punto donde van a ser tan grandes que las barreras de entrada van a ser prohibitivas. Entonces, en términos sencillos, ya nadie va a poder competir porque los otros son muy grandotes. Ese capitalismo corporativo, lo hablamos en el primer episodio, el historiador inglés Anthony Sutton dijo, es el socialismo corporativo, es el socialismo eficiente. Todo lo que estamos hablando nosotros puede resumirse en, durante milenios, el ideal socialista que viene desde la secta de los esenios en las antiguas tribus palestinas, o sea, es antiquísimo, mucho anterior a fracasó siempre. Ahora no está fracasando por la tecnología, casi se puede resumir en esto. De una forma investida con un disfraz de democracia capitalista, no lo es, de la mano de una dictadura comunista que ha traicionado todos los esquemas limitantes de producción marxistas y abrazó algunos elementos capitalistas como es China, no está fracasando. Pero la historia no terminó. Yo creo que Schumpeter, yo estuve muy enojado cuando lo leí por primera vez, creo que en una actitud infantil, pero yo tendí a interpretar que hasta él lo deseaba en un punto, al fin del capitalismo, por cómo lo describí, por cómo tantos autores socialistas se nutrieron de él. Yo creo que en un punto puede volver a suceder lo mismo, por varias razones. Si tú trabajas como nosotros, con mis 5 editores, permanentemente luchando con la basura del algoritmo de YouTube, te das cuenta que es una basura. Pero Miklos, en serio es una basura. A veces parece que lo afinan y te censuran con criterio, pero si tú piensas la mitad de mi contenido y la mitad de tu contenido, si el algoritmo funcionara bien realmente, la red neuronal, porque ni siquiera es un algoritmo ya, no debería existir. Nosotros no deberíamos existir. Es un error que nosotros sigamos hablando aquí. Le estamos hablando a cientos de miles de personas desde su plataforma aún. Cada día es más difícil. Necesitamos que la gente nos apoye por ello. Sean conscientes que cada día es más difícil. Es muy difícil, muy molesto. Apoyo, pero lo seguimos haciendo. Ya que estás pidiendo apoyo ahí, tu comercial, ¿no? No, bueno, pero gracias, Miklos. Gracias, Miklos. Pero escúchame, hablando en serio, lo estamos haciendo. O sea, tienen errores grandes. Cuando cambian el método de censura, eliminaron por error el canal de YouTube una vez. Por otro lado, siguen necesitando de los empleados físicos. Entonces yo me pregunto, habría que hablar cómo se solidarizaron los policías que no le dispararon a quienes tumbaron el muro de Berlín en la Alemania Oriental. Habría que tratar de irse contactando uno por uno con los empleados de las Big Techs y tratando de generar un boicot por dentro. Porque no te olvides que si sabemos muchas de las cosas que sabemos es porque hubo un Edward Snowden que lo hizo. A veces las acciones heroicas de muy pocas personas pueden modificar, al menos en parte, el curso de la historia. Yo creo que sigue habiendo un margen de ineficiencia. Yo creo que finalmente siempre está la mano humana que programa esa inteligencia. Probablemente hay humanos muy malos, de eso se trata todo esto. Pero hay que tratar de hacer esa suerte de guerra de guerrillas. Y por otro lado, yo deposito una pequeña esperanza en algunos, como eran Assange, como era como es Jacob Appelbaum, como es Assange, CryptoPunks, criptoanarquistas que tienen un rol. O sea, yo miro muy positivamente Bitcoin. O sea, si tú quieres un índice conservador de por qué hay que apoyar Bitcoin, fíjate qué dice Janet Yellen, quien será la jefa del Departamento del Tesoro de Biden, quien fue la directora de la Fed que devaluó el dólar, rescató a la banca fraudulenta en la época de Obama y le dio capital de paso para invadir Libia, Siria y todos los desmanes de los Clinton. Bueno, ¿qué dice Janet Yellen? Hay que prohibir el Bitcoin.
y no lo logran, y lo intentan y le asestan un embate y otro embate y otro embate, y los bancos siguen repudiándolo y se meten tratando de manipular y no pueden. Que hay un señor que se llama Roger Ver, que después de estar 8 años en una cárcel estadounidense, gran país de la libertad, por vender pirotecnia, porque es ilegal, en Estados Unidos cada día se parece más al origen comunista de los Pilgrims que sobrevivieron robándole maíz a los indios y cada vez menos al gran país capitalista que proyectan. Roger Ver salió de la cárcel, armó Bitcoin.com y generó un territorio enorme para que un montón de personas que podrían haber terminado presas por comerciar honestamente en los Estados Unidos o por negarse, como Thoreau o como Carl Hess, a financiar guerras espurias, puedan resguardar su capital. Lo hacemos muchas personas, y yo no te digo el Bitcoin nos liberará, para nada, pero el Bitcoin es un claro contrapeso contra Libra. La gente confía en Bitcoin porque es descentralizado, y no confía en Libra porque es la moneda de un demente que se llama Zuckerberg, que cada día que pasa se demuestra más obsesionado con controlarnos. Entonces, también por la vía de los criptoanarquistas, lamentablemente ni tú ni yo, de los cyberpunk, no importa la ideología, me refiero de esos guerreros digitales que hacen el contrapeso al Leviatán, el contrapeso a los que pretenden monopolizar la información, también hay una esperanza. Tú y yo no somos expertos en programación o en informática, pero uno ve los casos y dice, bueno, por aquí también hay una pequeña vía de esperanza. Ahora, la gente debe encolumnarse y apoyarlos, porque si van a ser mártires como Assange, no vamos a llegar muy lejos. Pero si hay un poco más de movimiento social, mira, que tú tengas 100.000 suscriptores y nosotros 270.000, y también que empezamos hace 1 año y medio, tú hace menos tiempo que nosotros, es un éxito impensado. Yo llevo 1 década en el periodismo, ¿tú cuánto llevas en el mundo académico y de la difusión de las ideas? Pero recién ahora hay una masa de gente que dice, atentos, Miklos Lukács no es ningún conspiranoico, Moraz no es ningún payaso ocurrente que anda charlataneando en las ferias del pueblo, no, esta gente dice cosas que se traducen en la realidad, y esto me afecta a mi vida. O en el peor de los casos, mira, porque uno puede decir, bueno, puedes estar equivocado, ¿no? Porque todo el mundo puede estar totalmente. Pero hay un punto, 2 cosas acá. Uno, que lo hacemos, y hablo por ti también porque creo que es la misma situación, con absoluta honestidad intelectual, con un sentido de responsabilidad y servicio, en defensa de lo que creemos que es justo, correcto, bueno. O sea, hay una defensa valórica en la motivación de lo que hacemos. Que también hay un riesgo grande, porque como he dicho en anteriores entregas con otros vivos que he tenido, por ejemplo, con mi amigo Agustín Laje y otra gente, que uno se pone en la línea de fuego frente a esto. O sea, la gente piensa que acá es salir y hablar, uy, qué lindo, son conocidos. No es así, hay mucho, es más lo que se pierde, mucho más lo que se pierde que lo que se gana. Te pones en riesgo tu empleo, pones en riesgo tu reputación, que se burlen de ti, que te estigmaticen. Pero creo que parte de esa motivación teniana, ¿no? De manteniendo las distancias, obviamente, de rebelarte frente a un abuso, de rebelarte frente a la tiranía y de reafirmar tu lugar en este mundo y decir, bueno, ¿sabes qué? Yo aquí planto mis banderas y estos son los valores y principios en los que yo creo y los voy a defender porque creo que es justo que lo haga, no solamente por mí, sino en honor a quienes hicieron sacrificios enormes para que yo disfrutara de lo que tengo ahora, y también, apelando a este concepto burkeano, en compromiso hacia quienes van a venir después. Eso creo que es una motivación muy grande. O sea, esa defensa que nace es una defensa bien intencionada. O sea, a mí me pueden decir lo que sea, nuestros enemigos pueden decirnos lo que sea, pero no nos van a poder decir comprados y no nos van a poder decir deshonestos. Y eso es algo que a mí, con eso yo me quedo tranquilo, porque por último, al final del día, cuando ya te toque hacer el balance de tu vida, bueno, dirás, ¿sabes qué? Sí fui consecuente con lo que creí. Creo que esa satisfacción, ¿no? Que ahora se tiende a minimizar con todo este materialismo, con toda esta visión utilitarista del mundo, ¿no? Que se tiende a romantizar esta situación. Yo creo que debe ser una enorme satisfacción al final del camino pensar que uno hizo lo correcto, o hizo lo que tenía que hacer o lo que creía que debía hacer. Esa es una satisfacción enorme. No sé cómo lo ves tú. Yo creo, Miklos, que en base a estas palabras hermosas que has dicho y a las que suscribo
completamente, has dado la mejor definición de libertad. Bueno, muchísimas gracias. No lo esperaba, pero... Libertad es hacer lo que creemos que debemos hacer. Es el sentido más noble y más alto de la palabra. Bueno, creo que entonces con ese cierre ya categórico que has hecho, y muy bonito, por cierto, creo que podemos dar por terminada esta entrega. Vamos a dejarlo ahí porque seguramente la gente va a decir, bueno, ojalá que les guste la entrega que hemos hecho ahora. Espero que vengan más. Me imagino que tendremos la oportunidad de colaborar más adelante. Independientemente de las antipatías y simpatías personales que uno pueda tener con gente que nosotros tenemos en común, que podemos conocer o a las que podemos referirnos. Yo sé que tú tienes ciertas diferencias, en algunos casos muy graves, ¿no? O muy amplias con ciertos personajes. Caso, por ejemplo, de Javier Milei. Yo tengo una buena opinión de Javier Milei, pero no voy a cuestionar la tuya. Simplemente, a pesar de todas estas diferencias, creo que personalmente, en mi caso, contigo, reafirmo lo que he dicho, de que creo que eres una persona valiosa y que eres un joven valiente, y creo que aportas, ¿no? En la diversidad se aporta, y que haces tu trabajo con seriedad y con responsabilidad, y te felicito y bueno, te agradezco por haber sido parte de esta conversación. Creo que cerramos en un tono positivo dentro de todo. La gente necesita también de cuando en cuando recibir cosas buenas, y que vean esta colaboración como también un síntoma de esperanza de que al final del día, hasta diferencias que podrían considerarse tan graves en realidad no lo son, cuando lo que nos estamos jugando es lo más elemental. Así que, Nicolás, no sé, algunas palabras que quieras dar antes del cierre. Citando a Burke, que me parece el más noble de los conservadores, para que el mal triunfe solo es necesario que los hombres buenos no hagan nada. Perfecto. Bueno, un fuerte abrazo, Nico, ha sido un placer. Espero tenerte pronto también aquí, y bueno, esperaremos la primera entrega y después, obviamente, la gente ya sabrá que esto ha sido un programa grabado. No hay problema. Espero que lo disfruten y bueno, a seguir dando la lucha. Así que un fuerte abrazo a todos. Nota de color, el mejor castellano del mundo lo hablan los peruanos. Real. Me humillas a mí con mi triste dialecto rioplatense. Un abrazo para toda tu audiencia, Miklos. Muchísimas gracias. Hasta luego.